One. That's sir. La historia de la silla eléctrica. Un método inhumano que, aunque cueste creerlo, todavía se sigue usando. La silla eléctrica es una máquina de matar. Fue inventada en los Estados Unidos hace más de 130 años. Y a pesar de que su edad de oro hace tiempo que quedó atrás, aún se sigue utilizando en algunos estados de ese país como método alternativo. Hizo su debut el 26 de agosto de 1890, día en que William Kendler, quien había asesinado a su amante, Tilly Ziegler, con una hacha, se sentó en ella a esperar que más de 2000 voltios lo enviasen al otro mundo rápidamente y sin dolor. La historia de este nefasto artefacto está plagada de hechos curiosos y lejos de lo que sus creadores pregonaban, repleta de casos fallidos. La silla eléctrica fue inventada por un empleado de Thomas Edison, llamado Harold P. Brown. El origen del proyecto se debe a la resolución de un comité que se reunió en Nueva York en 1886 para determinar un nuevo sistema de ejecución que fuese más humano y que reemplazase la horca utilizada hasta entonces. El diseño de Brown utilizaba la corriente alterna que se hacía circular a través del cuerpo de los condenados. Un par de electrodos ubicados en la cabeza y una de las extremidades de la víctima aseguraban que el flujo eléctrico circulase sin problemas y causase una muerte rápida, limpia y sin dolor. La elección de la corriente alterna no fue en absoluto fruto de la casualidad. En esa época, Edison libraba una verdadera batalla de ideas contra Nikola Tesla, mientras que Tesla aseguraba que la corriente alterna era la mejor alternativa para distribuir la electricidad a todos los hogares, algo que la historia confirmaría más tarde. Edison insistía en usar corriente continua. Para demostrar que la corriente alterna era más eficaz a la hora de ejecutar, Brown experimentó con varios animales. Como no sabía si el sistema era compatible con cualquier tipo o tamaño de ser vivo, incluyó una gran variedad de caballos y un elefante de circo llamado Tousy. A menudo Brown invitaba a representantes de la prensa para que presenciaran sus ensayos. Todos estos experimentos se efectuaron en el laboratorio de Edison a lo largo de principalmente 1888. Finalmente, el duro trabajo de Harold fue recompensado. La silla eléctrica de corriente alterna fue aprobada por el comité en 1889. Al año siguiente, Kendler tendría el dudoso honor de ser el primer humano ejecutado en ella. Los abogados de Kendler apelaron. Argumentaron que la electrocución era un castigo cruel e insólito. El mismísimo George Washington, partidario declarado del uso de la corriente alterna como estándar en la distribución de electricidad, apoyó su petición. Sin embargo, la petición falló, en parte debido al apoyo de Thomas Edison. La ejecución se llevó a cabo en la prisión Auburn, en New York, el 26 de agosto de 1890. El primer electricista estatal, Edwin Davis, revisó las conexiones de la silla. Luego, Kramer fue atado en ella. La ejecución fue un espanto. La primera tentativa fracasó y Kendler saltó como loco durante los 17 segundos que duró el intento. Al final de ese plazo, seguía vivo y gimiendo de dolor. Se aumentó el voltaje a 2000 voltios, pero como el generador necesitaba un tiempo para volver a funcionar, Kramer, con buena parte de su cuerpo quemado, tuvo que esperar sentado. El segundo intento duró más de un minuto
y la escena fue descrita por los presentes como espantosa. El olor a carne quemada era insoportable y salía humo de la cabeza de Kentler. Más tarde, uno de los presentes comentó con ironía: mejor hubieran usado una hacha. En realidad, el funcionamiento de la silla eléctrica es bastante fácil de explicar. El condenado se ata a una silla hecha de material aislante y se le coloca un electrodo en la cabeza y otro en una de sus piernas. En 1946 hubo un caso extraño, o mejor dicho, una excepción. La silla eléctrica no fue capaz de matar a un condenado llamado Willie Francis, quien gritaba: "¡Paren! ¡Déjenme respirar!", mientras era electrocutado. El motivo del fallo fue que un ayudante ebrio había instalado mal la silla. El caso fue llevado a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ya que los abogados del condenado argumentaban que su cliente fue ejecutado tal como lo ordenaba la sentencia judicial. No murió, pero igual se cumplió la sentencia. El argumento fue rechazado y Francis, con un susto de muerte, volvió a la silla eléctrica al año siguiente. Esta vez la silla hizo su trabajo y el reo murió como estaba previsto. La silla eléctrica ha caído en desuso y no es para menos. Aún en aquellos casos en que la ejecución se llevaba a cabo correctamente, siempre se quema algo de piel y es desagradable para los guardias el tener que separar la piel quemada de los cinturones de la silla. La última vez que se usó la silla eléctrica fue el 21 de febrero de 2020, cuando Nicholas Sutton, de 58 años, fue electrocutado en Tennessee, al preferir este método de ejecución por sobre la inyección letal.